Quizá te ha pasado que quieres implementar un sistema de gestión, ya sea de calidad, seguridad o de medio ambiente, y te topaste con esta frase: contexto de la organización. Y no sabes bien de qué es lo que se trata. Acá te vamos a explicar a detalle cómo debes trabajar ese punto para poder iniciar la implementación de tu sistema de gestión. Así que bueno, adelante. Vamos a empezar primero con la definición de lo que es el contexto, ¿sí? ¿A qué nos referimos o a qué se refiere la norma cuando habla de contexto? ¿Sí? Bueno, contexto es el entorno, es todo aquello que rodea a la organización y también todo aquello que está dentro de la organización. Ahora, al hablar de organización, estamos hablando más que de la empresa, como viene a ser la empresa o el lugar donde tú quieres implementar este sistema de gestión. ¿Sí? Al decir determinar, porque está mencionado también en la norma, nos quiere decir cuáles son los factores, ¿sí? Y también qué es lo que se va a hacer. Porque no se trata solamente de identificarlos, sino que más adelante vas a tener que hacer algo con ellos, ¿sí? Entonces, ahora, recordemos también, ¿sí?, que existen los debe, que te menciona la norma, que todos son obligatorios, es de estricto cumplimiento, ¿no? Es decir, que se tienen que implementar sí o sí dentro de tu sistema de gestión. Eso tenemos que tenerlo claro para que podamos nosotros trabajar. Ahora, vamos a ver, acá tengo un gráfico más o menos para verlo de forma ilustrativa. Ahora voy a pasar a explicar este gráfico, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Tenemos en la empresa X. Ya sabemos que al hablar de contexto estamos hablando de todo el entorno, todo aquello que rodea a la empresa, ¿sí? También lo que está dentro, ¿sí? Las cuestiones internas y externas, ¿sí? Esta empresa X tiene cuestiones internas que están dentro de su empresa, ¿sí? Y también tiene cuestiones externas, ¿no?, que están al exterior o que están fuera de la empresa, ¿sí? Dentro de las cuestiones internas tenemos lo que es las fortalezas. Vamos a ver antes que nada el tema del FODA, ¿sí? El FODA es una herramienta muy importante y muy conocida también a nivel mundial porque es muy conocida, ¿sí?, y que también es de gran utilidad justamente para abordar estos puntos. Recordemos que el FODA nos habla acerca de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Entonces, en este caso, en las cuestiones internas tenemos fortalezas, algo que nos hace fuerte dentro de la empresa, ¿sí? Y también tenemos oportunidades que están en el exterior, que están fuera de la empresa, que de repente no hemos aprovechado, ¿no? También dentro de la empresa podemos tener las debilidades, las cosas que no estamos haciendo bien quizás, ¿sí? Y también en el exterior tenemos lo que son las amenazas. Este gráfico es más o menos para ayudarnos a explicar de qué se trata cuando en la norma se mencionan los factores o las cuestiones internas o externas de la organización, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo hago el FODA? Sí, bueno, primero, antes que nada tenemos que empezar principalmente por la capacitación al personal, ¿no? Ellos son los que nos van a retroalimentar a nosotros, porque una cosa es lo que yo pueda ver, no como implementador, pero de repente no tengo el tiempo suficiente en la empresa. Una cosa es mi punto de vista y otra cosa es el punto de vista de la gran mayoría, ¿no? La mayoría puede identificar fortalezas, debilidades, amenazas distintas a las que puede ser yo o puede ser otras personas, ¿no? Entonces es necesario también recopilar esas informaciones. Antes que nada tenemos que empezar con lo que es la capacitación al personal, porque es el personal el que nos va a dar esa información. Y muchas veces muchos de ellos no tienen la familiarización con esta herramienta que es el FODA, ¿no? Algunos quizá han escuchado en sus estudios el FODA, pero nunca lo han aplicado, nunca lo han desarrollado. Entonces
es bueno empezar o partir primero por la capacitación, ¿sí? Y esta es una hoja, como una guía, esta es una guía de preguntas que más o menos nos ayudarán a determinar las fortalezas y amenazas dentro de nuestra organización, ¿sí? Esto se lo pueden pasar a manera de ejemplo a los trabajadores, ¿no? Para recopilar las informaciones. Ahora, a ver, un ejemplo, por decir, ¿no? En el tema de las fortalezas, acá hay unas preguntas que nos pueden ayudar a responder cuáles son las fortalezas, ¿no? Por decir, cuáles son las mayores virtudes de mi organización. Una pregunta que nos va a ayudar a decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, somos buenos en tal cosa, ¿no? Haciendo tal cosa, ¿no? ¿Qué cosas hacemos muy bien que muchos otros no? De repente otras empresas, o la competencia quizás no hace lo mismo que nosotros muy bien, ¿no? Nosotros hacemos algún artículo en especial mucho mejor que la competencia, ¿no? La empresa es fuerte en el mercado, en el segmento que desempeña, y por qué, ¿no? Los valores de la empresa, la localización, el precio, la calidad, entre otros, esos también pueden ser puntos fuertes dentro de la empresa. Y ahora, como debilidades, también tenemos ciertas preguntas, ¿no? Que nos ayuda esta guía para la elaboración del FODA, ¿sí? Entonces, acá lo vemos, así como en el anterior ejemplo, ¿sí? Las cuestiones internas, que son las fortalezas, y las cuestiones externas, que son las oportunidades y amenazas. Acá también está separado. Acá están los aspectos o factores internos, y acá están los factores externos, ¿sí? Entonces, estas preguntas nos van a ayudar a desarrollar un poco mejor de repente la matriz FODA, ¿no? O que la gente, que el personal dentro de la empresa se pueda tener una mejor guía de qué es lo que puede. Ahora, otros factores que también podemos como internos que podemos tener en cuenta son las encuestas, ¿no? Revisar las encuestas de satisfacción personal, si es que se han realizado, ¿no? También ver los bienes, ¿sí? Con qué bienes contamos, ¿no? Esos también vienen a ser factores internos que de repente pueden ser fortalezas, ¿no? Las capacidades del personal, los procesos, ¿no? Con cuántos procesos contamos, si tenemos los procesos establecidos o de repente falta también, ¿no? Entonces, esos son factores internos también que nos pueden ayudar a evaluar, ¿sí? Y los factores externos, que son los datos del entorno, ¿sí? Las tasas de interés, las leyes, ¿no? Cómo está actualmente la industria, ¿no? Dónde me desempeño, si está sufriendo cambios o no. Esos son datos de la industria. Igual también la competencia, ¿no? Y los clientes, ¿no? ¿Quiénes son nuestros principales clientes? Identificar también a nuestros competidores, ¿no? Que eso también es importante para saber cuáles son las amenazas a las que tenemos en el entorno externo, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la guía que nos puede ayudar a elaborar el FODA, ¿sí? Ahora, ¿cómo lo va a llenar el personal? Bueno, acá hay otro formato, ¿sí? Del FODA, que acá muestra un pequeño ejemplo, y siempre es bueno recalcarles que no tiene que poner lo mismo que está en el ejemplo, pues, ¿no? Sino que en la parte de acá abajo es donde está en blanco y ellos van a llenar. Ahora, este formato no tiene nombre ni área de trabajo, nada, porque debería de tener área, pero debería de ser más que todo principalmente de manera reservada. Porque, por decir, ¿qué es lo que pasaría si acá en debilidades uno de los trabajadores empieza de repente a decir cosas, a despotricar, ¿no? Contra la empresa, ¿no? De repente los gerentes o aquella persona que tenga acceso, que pueda tener acceso a esa información, lo pueda tomar a mal y de repente tomar represalias, ¿no? En el caso. Entonces, esto sí debería ser tratado de manera reservada y solamente por el encargado, ¿no? De calidad, o de la persona que lo está elaborando, ¿sí? Y también hacerles el recordatorio al personal de que es de manera anónima, ¿no? Para que ellos también se sientan en confianza de hablar las cosas que tienen que hablar, ¿sí? Bueno, este es el formato que también les puede ayudar, un formato que les puede ayudar, ¿no? Y luego de haber hecho eso, acá, bueno, en la mayoría de implementaciones que he realizado, he separado, ¿no? Lo que son la recopilación de la información. Por decir, acá hay algunas
no hay alguna, sino estas son las respuestas del personal, el personal, los trabajadores, ¿sí? Y acá están lo de las gerencias, ¿sí? Estas son las respuestas de las gerencias. Para poder escoger todos estos puntos, se le da una valoración a aquellos, por decir, se les pidió a los gerentes que marquen, ¿no?, con una X aquellos que ellos consideraran más importantes, y a cada uno se les pidió, por decir, que escojan 5 de toda esta columna. De cuántas respuestas hay acá de fortalezas, hay 33, ¿no? 33 fortalezas que supuestamente el personal ha identificado, ¿no? Como son bastantes, entonces se le pidió a los gerentes que marquen con una X los que ellos consideraban principales, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, se le dio una escala de valoración, y aquellos que estaban pasando se tomaron en cuenta, pues, ¿no? Que tenían mayor escala de valoración son los que se tomaban en cuenta, ¿sí? Y el resto, bueno, como eran repetitivos, de repente no tenían mucha escala de valoración, entonces se les iba a ir quitando, ¿no? Igual también acá en lo que son gerencias también se da una escala de valoración para poder escogerlos y al final tener una selección, porque no todas las fortalezas o debilidades o oportunidades o amenazas son las que vamos a considerar, ¿no? Acá tenemos, por decir, un sinnúmero, o sea, bastantes fortalezas, debilidades, amenazas que tenemos que saber escogerlo, ¿no? Hacer un filtro, ¿sí? Entonces el filtro está acá, ¿sí? Luego de haber hecho este filtro de fortalezas, nos quedamos con esta tabla que nos va a ayudar a hacer el FODA cruzado, ¿sí? Acá ya vamos a determinar cuáles van a ser las estrategias, ¿sí? Las estrategias que nosotros vamos a implementar, porque no se trata solamente de identificar o determinar las cuestiones internas y externas, sino también qué es lo que vamos a hacer con ellas, ¿sí? Cómo vamos a abordarlas, y eso lo trata un poco más adelante el punto de la norma, ¿sí? Entonces esto nos ayuda, ¿sí?, a hacer el FODA cruzado, ¿no? Hacer el FODA cruzado nos ayuda a tomar decisiones principalmente, ¿sí? Por decir, acá una fortaleza, tenemos amplia experiencia en el sector, ¿sí? Y también posibilidades de ampliar la cartera de servicios. Como estrategia, que podemos poner como estrategia, participar en licitaciones con nuevos clientes, ¿no? Como tenemos experiencia, amplia experiencia en el sector, ¿no? Podemos, y también tenemos posibilidades de ampliar la cartera de clientes. Entonces, como una estrategia, participar en licitaciones con nuevos clientes sería una estrategia adecuada para poder abordar esta fortaleza, aprovechar esta fortaleza y también aprovechar esa oportunidad, ¿sí? Entonces eso varía dependiendo de cada organización. Por eso es que tenemos que también saber tomar las decisiones, tenemos que tomar o establecer estrategias que se van a cumplir, porque quizás hay veces pasa en algunas organizaciones que establecen estrategias que no las van a cumplir al final, o que son muy de repente complicadas para que las cumplan. Y si estás empezando un sistema de gestión, lo principal es que no te establezcas metas muy inalcanzables, que sean un reto, sí, pero no que sean extremadamente utópicas, ¿no? Quien dice, ¿no?, de cumplirlas. Entonces que sean un poco más realistas y que sí demanden el esfuerzo del personal para que también se comprometan con el sistema de gestión, pero que también sean un poco reales, ¿no?, al momento de cumplirlas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es casi todo. Ahora, luego de esto que tú ya has hecho, sí, que tú ya has establecido cuáles son tus fortalezas o todas tus cuestiones internas y externas, puedes generar un documento, ¿no? Declararlo en un documento como el que está acá, que yo tengo acá a manera de ejemplo, sí, que le he denominado contexto de la organización, ¿sí? En este caso, en este documento se menciona lo que son, cómo se ha hecho, cómo se ha determinado, ¿sí? Acá se menciona, dice, en la empresa tal, se determinan las cuestiones internas y externas,
¿sí? Y acá dice y se plasmó en una matriz FODA, ¿no? Este instrumento ayuda a la empresa a planificar estrategias para mejorar su desempeño, ¿sí? Y luego acá se menciona el análisis resultante de nuestra empresa sería, acá están mencionadas las oportunidades, acá están mencionadas las amenazas, las fortalezas y las debilidades. Ahora, aparte del FODA, también puedes utilizar otra herramienta que es el PESTEL, pero eso ya es para otro video porque voy a hacerlo un poco más extenso, ¿sí? Porque también aborda, ¿no?, puntos, pero el PESTEL es un poco más externo, más ve las cuestiones externas al entorno de la empresa, ¿sí? Pero si es que ya hiciste el FODA, con eso queda cubierto lo que es la comprensión de la organización y su contexto como primera parte, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya sin más que agregar, me despido.